utilizan ustedes un gráfico? ¿Vamos a graficar todo en la tesis? Bueno, se supone que las gráficas deben ir enfocadas al objetivo primario del estudio. Así es. Entonces, una parte importante que vamos a discutir es cuando usamos un gráfico. Los gráficos, ¿cuándo utilizan una tabla y cuándo utilizan un gráfico? Las tablas lo que hacen es resumir información. Entonces, nos dan la mayor cantidad de información posible en el menor espacio. Y los gráficos son un apoyo visual que les van a ayudar a resaltar los resultados. Pero de ninguna manera, seguramente les ha tocado ver tesis o presentaciones donde hay gráfico de todo. Gráficos de barras, para sexo, para estado civil, para todas las variables que quieran. Entonces, algo que es importante es que nos permiten hacer los resultados más claros y nos ayudan a resaltar los proyectos, la parte fundamental de su proyecto de investigación, es decir, la maniobra contra el desenlace. Ajá. Les permite resumir información, sí, es un apoyo visual, sí. Si ustedes tuvieran que seleccionar un gráfico, yo les diría que seleccionen el gráfico que muestre el efecto de la maniobra en el desenlace. Y todo lo demás, bueno, lo pueden resumir perfectamente en un cuadro de resultados. Los gráficos hacen que sea más fácil de analizar, recordar y resumir aquello que ustedes quieran resaltar. Pero un gráfico que no es apropiado va a tener una mala interpretación de los resultados y va a hacer que ustedes tengan una conclusión incorrecta. ¿Qué características debe tener un buen gráfico? Se explica por sí solo. Tiene título. Se describen los ejes. Si tienen variables cuantitativas, se describen cuáles son las medidas. Las escalas tienen que ser equidistantes. Si ustedes por alguna razón modifican la escala, tienen que especificarlo, porque una modificación en las escalas va a impactar en los resultados observados. Unidades de medición tienen que describir las abreviaturas y lo ideal sería que ustedes mostraran cuál fue la prueba estadística que utilizaron para ese contraste. Se eligen tal como se elige una prueba estadística. ¿Cuáles son los tipos de gráfico? Bueno, para el análisis univariado, para variables que son cuantitativas de distribución normal, lo pueden ustedes mostrar como una barra de error. Ajá. Si son cuantitativas de libre distribución, cajas y bigotes. Si es una barra de error cuantitativa de distribución normal, ¿cuál sería su medida de tendencia central y de dispersión, Angie? Perdón, tenía el micrófono apagado. Si es de dispersión, ¿y cuál otro, perdón, doctora? Las barras de error. ¿Cuál es la medida de tendencia central y dispersión? Ay. Si ustedes están viendo una barra de error, ¿en qué piensan? ¿Piensan en una frecuencia y porcentaje? ¿Piensan en una media y desviación estándar? ¿En una mediana y rango intercuartil? No, en frecuencia y porcentaje, ¿no? No. Se supone que si es barra de error, tienen que ser medias o promedios. Media. Es media. Ok. Entonces, una variable cuantitativa de distribución normal implica que ese resultado debe mostrarse con media como medida de tendencia central y desviación estándar como medida de dispersión. Entonces, si ustedes ven una barra de error, en eso piensan automáticamente. Por lo tanto, el análisis bivariado, cuando ya ustedes contrastan dos grupos, pues va a implicar el uso de pruebas paramétricas, TD-Student, ANOVA, dependiendo cuántos grupos y comparaciones tengan.
Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo mostrarías, Manuel, una variable que tiene libre distribución? Imaginemos que es edad. Edad, y quieres hacer un esquema, una gráfica de cajas y bigotes. ¿Qué nos estaría dando ese gráfico? ¿Qué información te brindaría? Debe ser, en todo caso, una predicción. ¿Qué es? Sería mediana. Uh-huh. Es una caja de mínimo máximo y lo cerrado. Exacto. Entonces, cuando vemos cajas y bigotes, pensamos en pruebas no paramétricas, Udemann-Whitney, Kruskal-Wallis. Entonces, acuérdense, cajas y bigotes medianas, barras de error media y desviación estándar. ¿Qué tenemos para las variables cualitativas? ¿Barras o los gráficos circulares o de pie? Que solo nos expresan frecuencias y porcentajes, nada más. Y después, para las variables tiempo, cuando queremos evaluar tiempo el desarrollo de una enfermedad, pues tenemos curvas de supervivencia de Kaplan y Meier, o pueden ser obtenidas también por un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Ahora, vámonos al análisis bivariado. Si yo quiero comparar, el otro fue el análisis univariado, ¿no? Simplemente estoy resumiendo la variable edad o la variable albúmina o la variable sexo y ya. O estoy definiendo cuál es el tiempo al desarrollo del desenlace en una curva de supervivencia, pero de la población en general, sin hacer grupos. Ahora, si yo lo que quiero es tener dos grupos de comparación, si yo tengo una variable cuantitativa con una variable dicotómica, por ejemplo, edad de acuerdo a sexo, ¿qué prueba estadística voy a utilizar? Media y desviación estándar. Edad y sexo. Tengo dos grupos y una variable cuantitativa de distribución normal pilar. Prueba estadística. Variable cuantitativa. Ajá, edad cuantitativa de distribución normal, media y desviación estándar y dos grupos. ANOVA puede ser. ¿No? Student. Felipe. Ah, si no es una, es otra. Depende del número de grupos. Entonces, si tienen dos grupos, de student. Si tienen tres o más grupos, entonces es ANOVA. Ahora, Felipe, si yo quiero comparar si existe diferencia entre los días de nutrición parenteral en los niños que tuvieron colestasis y los que no tuvieron colestasis, y quiero mostrar los resultados con un diagrama de cajas y bigotes, ¿cuál sería la prueba estadística que yo utilizaría? Entonces, son dos grupos y una intervención, ¿no? Exacto. Y la variable es cuantitativa, pero tiene libre distribución. Es la U, ¿no? Exacto. Es una prueba Ullmann-Whitney. Si tuviera tres grupos, entonces sería una prueba de Kruskal-Wallis. ¿Sale? Ok. Ahora, cuando yo quiero evaluar asociación entre la exposición de un factor de riesgo al desenlace, por ejemplo, mortalidad y tabaquismo. Mi medida de asociación sería, dependiendo del tipo del estudio, podría ser un OR, podría ser un riesgo relativo. Aquí yo voy a utilizar los forest plots. Puedo utilizar forest plots para hacer estos gráficos. Ahorita les voy a enseñar ejemplos de cómo se verían. Cuando quiero evaluar tiempo al desarrollo de un desenlace, pero quiero evaluar si impacta o si hay diferencias entre estas curvas de supervivencia,
de acuerdo a la maniobra, puedo usar una curva de supervivencia, pero también puedo hacer un forest plot para un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces, son diferentes opciones. Entonces, las variables cualitativas dicotómicas, donde hay asociación y que implican OR, hazard o riesgo relativo, pueden requerir para su, o se pueden apoyar ustedes de un forest plot. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, Andrea, tengo dos variables cuantitativas y quiero evaluar si hay relación? Quiero evaluar si hay relación entre BEF1 y el índice tabáquico como variable cuantitativa. ¿Qué gráfico utilizaría? Dos cuantitativas. Cuantitativa, de distribución normal. Dispersión. Dispersión. ¿Utilizaría una correlación de qué tipo? Hay dos tipos de correlaciones, Pearson y Spearman. Sí. Si tiene distribución normal Pearson. y si tiene libre distribución sería Spearman. O bien puede ser que tengas una variable cuantitativa que es peso, pero que tengas otra que es ordinal, como el estadio Cadigo. Entonces, ahí también podrías utilizar Spearman. Entonces, el tipo de gráfico depende del tipo de variable. No se vale que ustedes muestren cajas y bigotes y que utilicen TD Student, que muestren media y desviación estándar. Entonces, todo tiene que coincidir. Y para resumir, yo les diría, apréndanse estas tres. Si es media y desviación estándar, son barras de error y pruebas paramétricas. Si son variables de libre distribución, las pruebas son no paramétricas, U, Kruskal, y el diagrama son cajas y bigotes. Y si son variables dicotómicas, que incluyen el cálculo de medidas de asociación, OR, riesgo relativo, hazard, forest plots. Esos son los gráficos principales. Y las otras, en general, ahorita van a ver qué tanta información nos dan o no. Los PAIs, de repente no nos dan más información. Entonces, eso a lo mejor vale la pena resumirlo en un cuadro. Manuel. Media y desviaciones de estándar, uso barras de error. Ajá. ORR, forest plot. Ajá, exacto. Me faltó una. Riesgo relativo. OR, riesgo relativo. Y para cajas y bigotes, pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Ajá. cajas y bigotes. Ajá, mediana y rango intercuartil. Ahora, ¿qué nos muestran las barras de error? Aquí tienen que ser muy cuidadosos. Las barras de error, entonces, la medida de tendencia central, ahí no hay más lío. La medida de tendencia central es la media. Pero como medida de dispersión, ustedes pueden colocar desviación estándar, intervalo de confianza o error estandarizado. Aguas porque un gráfico puede engañar y ahorita van a ver más ejemplos. ¿Se acuerdan cuando vimos TD Student que utilizábamos estos gráficos para ver si había diferencias significativas o no, si los intervalos de confianza no se cruzaban? Entonces, los errores estándar se ven más pequeños, una desviación estándar se ve más pequeña y si en el gráfico no son claros, y no nos dicen que lo que están mostrando son errores estandarizados o desviación estándar, yo puedo falsamente asumir que hay una diferencia cuando no la hay. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean. Ajá. Entonces, lo habitual es que ocupemos el intervalo de confianza. ¿Por qué? El intervalo de confianza incluye ya los errores estandarizados e incluye al 95% de la población. Entonces, esto es lo común, que se utilice media e intervalo de confianza al 95%. ¿Es correcto si utilizan error estandarizado o desviación estándar? Sí, pero tienen que reportarlo. Si no lo reportan, los gráficos utilizados de forma inapropiada pueden engañar al lector. Ahora, esto es lo que yo les comento. Imaginen que estamos comparando dos grupos y vemos este gráfico, ¿no? Vemos este que tiene la media y un error estandarizado
¿Qué pasa cuando ustedes ponen un error estandarizado? Parece haber menos dispersión. Y si de pronto me ponen por aquí otro grupo con solo un error estandarizado, pues falsamente puedo decir que hay más diferencia cuando en realidad no la hay. Vean qué sucede cuando yo pongo media y 2 desviaciones estándar. ¿Qué pasa con el intervalo? Más grande. Es más grande. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Lo que yo les sugeriría es que pongan siempre media e intervalo de confianza. Ahorita tal vez, ahorita que lo grafiquemos en la base, quizá esto les pueda ir quedando más claro. Ahora, ¿cómo interpretamos un diagrama, un gráfico de cajas y bigotes? En la parte superior tenemos el percentil 95. Por acá puedo tener outliers, que pueden ser reales y pueden ser verdaderos o pueden bien ser datos aberrantes. En el borde inferior del bigote tenemos percentil 5. En la caja tenemos percentil 25 y 75. De tal forma que esta caja, toda la caja, abarca el 50% de la población. Y la línea que está más remarcada es la mediana. Si ustedes se acuerdan de esto cuando vean este gráfico, pues ya van a saber que la prueba correcta es una no paramétrica. Con que se acuerden que esta línea más remarcada es la mediana. ¿Ok? Ahora, un gráfico parecido que se utiliza a cajas y bigotes es el de violín. El de violín, otra vez, lo que nos está marcando es percentil 25, percentil 75 y la mediana. Entonces se parece, pero además nos muestra cómo se comporta la población, qué tanto dentro de los percentiles se está comportando la población. Entonces, cualquiera de los dos gráficos les puede ser de utilidad. Lo más común es que sea esta, la de cajas y bigotes. Eso que dice Ancho de la densidad, ¿para qué nos sirve? Para saber, aquí, ustedes no saben cómo se comporta la población. Yo sé que el 50% de la población está aquí, en la caja, pero aquí sí puedo saber un poco de la dispersión de los datos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay menos población entre el percentil 25 y percentil 50. Y hay más población cercana al percentil inferior, que es el 25. Entonces, les ayuda a saber cómo está la dispersión de los datos. Pero, pues, al final son parecidos. Les da percentil 25, 75 y la mediana. Pero no les muestra, como en este gráfico, percentil 5 y 95. Entonces, bueno, a mí en lo personal me gusta más quedarme con la de cajas y bigotes. Da más información y les marca los outliers y les permite evaluar si hay o no datos aberrantes. Ahora, ¿qué opinan de este gráfico? ¿Les es de utilidad? Nada más un gráfico de distribución de frecuencias, ¿no? Porcentajes, pero son muy sencillitos. Claro, ocupan espacio y no dan más información a que si en la tabla ustedes ponen la información. Entonces debe enriquecer. Si no les está enriqueciendo, ni lo usen, nada más están perdiendo o gastando espacio. Lo mismo con este gráfico de barras agrupadas. Es exactamente la misma información, pero ahora mostrada de forma diferente. A mí en lo personal esto no me gusta mostrarlo, a menos que sea, no sé, por ejemplo, cuando empezó el COVID y queríamos evaluar cómo se comportaba la frecuencia de síntomas, ¿cuál era el más frecuente? Bueno, pues a lo mejor ahí sí eso es lo que ustedes querían resaltar. Pero si no, a mí estos gráficos en realidad solo hacen que yo pierda mi atención. Cuando me presento en un examen de grado y hay 20 gráficos o de barras o de pie, ya me perdí. Y entre los colores y entre tanta cantidad de información, uno se pierde. Entonces,
Utilícenlos con cuidado solo cuando de verdad les ayuden a resaltar algo de información. Ahora, puede haber gráficos de línea. Esto, en general, pues lo que les ayuda es evaluar cómo se comportan las frecuencias a lo largo del tiempo, ¿no? Número de casos de COVID a lo largo de tiempo. Si tienen un estudio que es observacional. Ahora, ¿qué me pueden decir? Esto ya lo vimos, ya vimos este gráfico de supervivencia. Circe, ¿cuáles son las consideraciones que en qué nos deberíamos centrar al analizar un cuadro de supervivencia, un gráfico de supervivencia? En la mediana de supervivencia. Ok. La mediana de supervivencia, ok. Lo ideal sería, para que nosotros tengamos una mirada más completa del fenómeno, que al menos el 50% de la población participante alcance el desenlace. Entonces, aquí sí se está alcanzando, ¿ok? Sin problema. Pero, ¿de dónde empiezan las curvas de supervivencia? Ya, el 100% y el azul empieza más abajo. ¿Ok? Entonces, ahí hay un error. Siempre las curvas de supervivencia parten de 100%. Piensen siempre en una cohorte. Todos los sujetos que inician el seguimiento en una cohorte tienen que estar libres del desenlace, si no, no pueden ser incluidos. Piensen en muerte, cáncer gástrico y muerte. No podemos partir de pacientes que ya están muertos cuando... O sea, eso es ilógico. Lo mismo aquí. Si una curva no inicia en 100%, hay un error. Entonces, en estos gráficos pueden hacer una curva de supervivencia general. ¿Cómo se comporta toda la población? ¿Cuál es la supervivencia en general de los pacientes con cáncer gástrico? Y bueno, aquí también les puede dar el resultado de respecto a cuáles son las diferencias entre las maniobras. Jess, ¿cuál es la prueba estadística que se utilizó aquí para contrastar estas curvas de supervivencia? Modelos de Cox. Antes de pasar a los modelos de Cox, log-rank test. Aquí se utilizó la prueba del log-rank test. Las curvas de supervivencia, cuando se hacen por Kaplan y Meyer y cuando se hacen con Cox, son muy parecidas, pero hay una peculiaridad. En el modelo de Cox no se ven los datos censurados y en el de Kaplan y Meyer sí se ven los datos censurados. Entonces, aquí sí se marcan los datos censurados. Entonces, esa sería una manera para que ustedes puedan identificar si se trata de una de Kaplan y Meyer, si hay datos censurados, Kaplan y Meyer, y si no hay datos censurados, entonces se trata de un modelo de Cox. Ahora, bueno, este está bastante sencillito. Este le va a tocar Felipe. ¿Para qué nos sirven estos gráficos y cómo lo interpretamos? Eso es más que nada es como, o sea, decirnos que sí sigue como una dirección, los resultados, o sea, que están como agrupados y siguen una dirección. Y este es como, la línea roja es como, digamos, como un promedio de qué dirección lleva. Exacto. Entonces, simplemente los gráficos de dispersión nos ayudan a evaluar las correlaciones. ¿Qué tanto al aumentar X se modifica o no se modifica Y? Pueden ser positivos o negativos. En las correlaciones, cuando no hay correlación, van a ver ustedes una línea horizontal. Entonces, esta línea parece, no sé cómo la ven ustedes, pero pareciera tener más tendencia al horizontal. Entonces, una correlación perfecta sería de se vería una pendiente aquí clara. Aquí está más tendiente al horizontal. Vean todos los puntos. Están dispersos, no siguen ningún patrón en específico. Y pues vean el coeficiente de correlación. Si bien es positivo, es de 0.028. Casi llegándole a 0. Si analizan el valor de P, pues esto no es significativo. Entonces, esta correlación es
No hay correlación en realidad. Intentaban hacer una regresión lineal. Ese fue el siguiente paso. Lo que querían era hacer los predictores de BEF1. Entonces, pero ya saben que la vitamina D ahorita se utiliza para todo. Sí. Y no sirve para nada. Excepto para tratar deficiencia de vitamina D. Y aquí, Ajá. y aquí podía hacer pegar una curva rock. Una curva ROC. Aquí, como ambos desenlaces son cuantitativos, no, necesitaríamos uno dicotómico. Entonces, si tú tuvieras como desenlace dicotómico, por ejemplo, pensamos que sí hay correlación entre vitamina D, ajá, pero a lo mejor dividimos el BEF1 para hacer diagnóstico de una patología y hacemos dos categorías, ¿tiene o no tiene? Entonces, ahí sí nos servía una curva ROC para definir cuál es el mejor punto de corte que me ayuda a predecir el diagnóstico de asma. Entonces, para eso se utilizan. Ahora, aquí son las mismas gráficas, pero aquí ya se están haciendo comparaciones entre grupos. Entonces, son hombres y mujeres y se quiere evaluar si hay diferencia en la talla en población pediátrica. Entonces, es media, su intervalo de confianza al 95%. ¿Y qué prueba, Manuel? Ahora sí, ya no te vas a equivocar. ¿Qué prueba estadística se utilizaría para contrastarla? Varias cuantitativas, cuantitativas en diferente. Media e intervalo de confianza. Cuantitativas son las tres, ¿no? Exacto. Ok, bien. Ahora, la siguiente, en el siguiente grupo, Circe, ¿qué prueba estadística se utilizó? Es diagrama de cajas y se quiere evaluar, ya no recuerdo cuál era. Aquí debería estar especificado cuál es el desenlace. No está especificado qué están comparando. Rinitis alérgica versus rinitis no alérgica. Y el desenlace cuantitativo, que quién sabe cuál sea. Bueno, asumamos que son eosinófilos. ¿Qué prueba estadística se usaría, Circe? Con libre distribución, Ajá, la Udiman-Whitney. exacto, perfecto. Bien. Ahora, estos son los forest plots que podemos utilizar para resumir las medidas de asociación. OR, riesgo relativo o hazard. ¿Qué es lo que nos muestra? La medida de efecto y su intervalo de confianza. Aquí, por ejemplo, obesidad y diabetes. ¿Es un factor de riesgo para el desenlace de mortalidad? Creo que esto era en mortalidad de niños con COVID. Sí. ¿Inmunosupresión? Sí. ¿Cuál de las dos edades da mayor riesgo de mortalidad? Menor a 1 año. Menor a 1 año. Exacto. Y algo que vimos en un análisis secundario es la neumonía era el principal factor de riesgo de mortalidad por COVID. Pero lo que vimos al final es que los niños estaban muriendo por neumonía y no necesariamente era por COVID. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Que para nosotros todo era COVID y dejamos de lado la neumonía bacteriana. Y resulta que esos niños estaban al final muriendo más porque no estábamos pensando en un diagnóstico bacteriano y no les estábamos dando tratamiento. Pero estos niños no tenían alguna prueba de COVID positiva, no era una superinfección. Algunos lo tomamos de las bases gigantes y no todos tenían el resultado confirmado. Entonces, todo se estaba tratando como si fuera COVID. Al final, bueno, vimos este resultado y vimos que los niños con neumonía se morían más y asumimos en automático que era por COVID. Cuando analizamos, no todos tenían COVID. Prueba positiva. Pero no tener prueba positiva no significa que no eran COVID, pero a lo mejor habían agarrado una superinfección por la inmunosupresión del COVID. Y ahí sí, pues, el doble bolazo. Y al final se estaban muriendo más por neumonía bacteriana No, pero que por COVID. Esto ya en los, por supuesto que en los que se tenía el resultado. Entonces, bueno, estos gráficos les ayudan a resumir las medidas de asociación. Ahora,
Este gráfico de dispersión, ¿qué tiene de diferente respecto al previo? Que era BEF1 y vitamina D. ¿Qué observan de diferencias? La pendiente. ¿Ok? ¿Qué tiene esta pendiente? Que sí está la pendiente, ¿no? ¿Ok? Empieza en 0. Bien. ¿Y qué pasó con la pendiente? Aquí, Angie. Sí empieza en 0 y aparte el cúmulo o la mayor de los casos pues está pues en el segundo rango. No sé. ¿Es igual? ¿Es Y cercana? la R cuadrada está en punto 321, ¿no? Ahí sí Y- ya nos da una R cuadrada. Y la R anterior era de 0.028. Aquí es R cuadrada. Entonces, este gráfico de dispersión está evaluándonos una correlación. Pues sí, ¿Segurito? evalúa, pero los resultados pues, no lo tienen, ¿no? El desenlace sigue siendo B. Aquí ya no se trata de una correlación, aquí se trata de un gráfico de dispersión para una regresión. Entonces, vitamina D no estaba aportando nada al BEF1. ¿Qué se hizo en este modelo? Se consideraron otras variables que estuvieran impactando en BEF1. Por eso es que la R cambió. Bueno, aquí no es, para empezar no está la R, es la R cuadrada. Entonces, este modelo explica el 32%. Ahora, si prestan atención, en la otra variable estaba en el eje de las X vitamina D. Aquí dice valor de regresión predicho contra el valor real. ¿Se acuerdan cuando hicimos los ejercicios de regresión que comparábamos si había diferencia entre el valor real contra el predicho por la fórmula? Con una T pareada y evaluamos si había o no diferencia. Entonces, este gráfico de dispersión lo que nos ayuda es a evaluar qué tan preciso es o no nuestro modelo de regresión. Si es lo suficientemente preciso, pues habría la menor cantidad de dispersión posible. Entonces, este modelo pues, podría mejorar, solo nos explica el 32% del desenlace. Entonces, los gráficos de dispersión los utilizamos para correlaciones, pero también para regresiones. Deben prestar atención en el eje de las X, en el eje de las Y, si está la R cuadrada. Y por supuesto que aquí tendrían que especificarnos que se trata de un gráfico de dispersión, donde el desenlace fue BEF1. Y si es un modelo multivariado, tendrán que especificarnos por qué variables son las que están dando esta R cuadrada de 32, porque solitita la vitamina D, pues no daba nada. Entonces, si ustedes no me lo ponen, pues no podemos adivinar cuáles son las variables que están impactando. De forma adicional, ustedes podrían poner la fórmula Y es igual a la intersección más beta para cada una de las variables. Esto complementaría la interpretación del modelo. Eso es lo que yo le agregaría a este modelo. Saber cuáles son las variables que me están ayudando como predictoras y si además ustedes me ponen la fórmula, pues cualquier persona podría utilizarla. Okay. Ahora, los gráficos, ojo con los gráficos. Siempre ustedes pueden utilizar la estadística y los gráficos para engañar al lector. ¿Qué sucede con este gráfico? ¿Qué pasa? La variable cuantitativa es índice de masa corporal, son diferentes tipos de tratamiento. ¿Qué pasa? Este gráfico sería suficiente para que sepamos si cada una de estas dietas impacta o no en el índice de masa corporal. Entonces, esto sí es el desenlace después de la dieta. ¿Es suficiente? Están tratando, con este gráfico, se está tratando la variable como si fuera cualitativa, cuando en realidad es una variable cuantitativa. Toda variable cuantitativa necesitamos saber la dispersión. Si no sabemos la dispersión,
puede ser que esos intervalos se estén tocando. No sé si... Esperen, ya sé cuál es el artículo para eso. Es uno de oseltamivir. Para que eso ayuda a entender la importancia de los resultados y no solo la medida de tendencia central, sino de la dispersión. Okay. Si no lo quité, aquí está. Eso es oseltamivir en temporada de influenza. Es placebo con diferentes dosis de oseltamivir. Vean, vayan. Vean si yo les pongo solo aquí el desenlace fue la mediana de duración de los síntomas, el tiempo de recuperación. Oseltamivir 150 da una mediana de 74 horas. Con una mediana de 87 contra 61. ¿Ahí van bien? Okay. Ahora, vean qué pasa con oseltamivir 75. Felipe, la mediana es 76 horas con ahora un rango intercuartil que va de 89. Estos no son rangos intercuartiles, son intervalos de confianza de la mediana. ¿Qué opinas? ¿Qué es mejor, dar oseltamivir 75 o 150? Pues 150, ¿no? Pero por un poco, o sea, en horas son por 2 horas nada más, ¿no? Exacto. ¿Están viendo la diferencia? Pareciera, si yo solo les pongo las medianas, bueno, para empezar ustedes me dirían, ay, voy a gastar el doble para oseltamivir de 150 cuando mejoro 2 horas. Pues no. Ahora, cuando analizamos los intervalos de confianza, 89 y 87 se están traslapando. Entonces, no se identifica con claridad una diferencia en la duración. Ahora, vamos a ver qué pasa con placebo. Aquí hay más diferencia en la mediana. Pero, ¿qué pasa con los intervalos? En el superior no hay lío. Es mayor la duración de la enfermedad, 113 horas en el intervalo superior. Pero, ¿qué pasa con el inferior de placebo? También está muy pegadito, ¿no? Pues se toca Se traslapa con nosotros dos. con oseltamivir 75 y con oseltamivir 150. Esa es la importancia de siempre colocar las medidas de dispersión. Entonces, no es suficiente con que yo les ponga la mediana de 97, 76 y 74. Eso me llevaría solo a decidir que placebo da una diferencia con oseltamivir, cualquiera de las dos dosis, y que hay 2 horas de diferencia. Pero si vemos los intervalos, entonces vemos que se están traslapando. ¿Y qué tal que su paciente le toca, el paciente que recibe oseltamivir, qué tal que le toca ser de los que menos se beneficie? Pues no va a tener efecto. Entonces, en algún momento, en la pandemia, en la segunda, ya no sé si fue pandemia o solo fue epidemia, en 2015. En 2015 yo estaba a cargo de la residencia de medicina familiar y entonces me tocó en la guardia. Bueno, querían mandar a los residentes en la madrugada a conseguir oseltamivir. Pues ellos no pueden salir, así que yo tuve que ir a conseguirlo. En ese momento, yo todavía no sabía interpretar bien esto. De lo contrario, pues no salgo en la noche. O sea, no pasa nada. Son unas horas de diferencia. Y cuando ustedes analizan los desenlaces como hospitalización e infección, pues en realidad no son mucho mejores y sí aumentan los eventos adversos. Pero por supuesto que estaba la gente ahí abarrotada. Entonces, ¿cómo le explican? Si tienen 2 cajitas, no se la van a dar a todos, sino a aquel que tenga más riesgo de complicarse.
Entonces, esta es la importancia de siempre colocar las medidas de dispersión. Entonces, vean cómo no es suficiente decir que la dieta, ¿cuál es? La 6 y la 1 son mejores que la 4 o la 3. Necesitamos saber cómo se comportan las medidas de dispersión. Ahora, aguas, porque si ustedes manipulan las escalas o los ejes, vean qué sucede con los intervalos de confianza. ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Qué pasa con el gráfico A versus el gráfico B? Pues el gráfico A y lo compras, ¿no? Y el gráfico B, pues te das cuenta de que está. Ok. Veo este y me pongo a hacer la dieta de ayuno intermitente. O la cetogénica. Y la realidad es que los valores están muy pegados, nada más es la manipulación de los límites superiores. El límite superior aquí lo pusieron en 27.5 y acá en 35. Y aquí el límite inferior lo pusieron en 25.4 y aquí era 0. Entonces es una diferencia pues mucho más, se magnifica las diferencias. Por supuesto. Los valores están casi todos pegados, ¿no? Aguas con los gráficos. Pueden manipularlos. Si ustedes quieren mentir, pues utilicen un gráfico y amplifiquen las escalas. Yo no espero que ninguno de ustedes haga esto. ¿Mande? Ah, por supuesto. Chafa. Ajá. Ok. Ahora, otra cosa que también es importante. En este ejemplo, vean, esto pasó. Hay una corte, ya no recuerdo si es una corte, es un ensayo clínico, donde se utilizaba medicamento para disminuir el riesgo de incidencia de diabetes en pacientes que tenían prediabetes y se comparaba el tratamiento farmacológico contra estilo de vida. Entonces, se corta el estudio anticipadamente. Vean cuando se corta anticipadamente a los 6 meses. La respuesta entre el tratamiento experimental y el control es muy grande. Pero, ¿qué pasaría si el estudio hubiera seguido? Al final, cuando el estudio sigue, ¿qué sucede con el efecto? ¿Se conserva o se diluye? Aguas, entonces, cuando un estudio termine anticipadamente. Puede ser que termine anticipadamente por eventos adversos, pero lo más común es que se reporte que termina anticipadamente porque ya hay un efecto farmacológico, claro, como en el estudio de Júpiter y rosuvastatina. Pero piensen ustedes siempre, ¿qué hubiera pasado con el efecto de continuar el estudio? ¿Se hubiera mantenido o se conserva? Entonces, en este estudio se hizo el análisis, se terminó, se muestra ahí el análisis, pero se continuó el estudio de seguimiento, ellos ya querían mostrar los resultados y pues el efecto disminuye. Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta siempre. Ahora, quiero que veamos estos ejemplos. ¿Quién me ayuda a interpretarlo? Otra vez, Felipe. Acuérdense que un artículo, una gráfica, una tabla se entienden por sí mismos, sin que yo les tenga que dar más contexto. Y a ver. Entonces digo, en teoría, o sea, a grandes rasgos, los pacientes que tenían... No, la verdad no sé qué es lo de... los pacientes que tomaron... No. No está tan claro, ¿verdad? No. Ok. Dice, está bien chueco. Está un análisis estratificado. Desenlace. Enfermedad cardiovascular. Entonces, en el eje de las Y's está enfermedad cardiovascular. Son ORs para enfermedad cardiovascular y les están mostrando los ORs para los quintiles de vitamina D. Entonces puede que los necesitos son los de menos de 25 kilos.
kilogramos de metro cuadrado de superficie corporal, y los de arriba, que son los oscuros, son de más de 25 kilogramos de metro cuadrado de índice de masa corporal. Exacto. Entonces, supone que el OR es de los grises, Ajá. es superior al de menos de 25. Se supone que los de más de 25 es superior a los de más de 25 en todos, en el puntillo 1, 3 y 5, ¿no? Pues sí. ¿No será que los que tienen más de 25 también tienen más cosas? Seguramente también tienen más vitamina D, ¿no? Sí, cierto, Tienen menos vitamina D, más riesgo cardiovascular. Pero ahora díganme, Felipe, ¿con esto es posible observar? Entonces, aquí, ¿qué nos están mostrando? Pues quién sabe qué sea, ¿no? ¿Te queda claro la significancia estadística? ¿Cuáles son estadísticamente significativos y cuáles no? No, es más, ni siquiera me queda claro que haya una dosis así como de vitamina D ni nada, ¿no? Sino nada más, o sea, su intervención no, como que no es, o sea, como que no te da a entender nada, nada más es así como que, bueno, pues, o sea, sí unos tenían más riesgo y otros menos, pero como decían, creo que eso puede ser nada más asociado a, pues, el índice de masa corporal, ¿no? Y la vitamina D, no, esto no te da a entender absolutamente nada. Y no les está dando las medidas de dispersión. Yo no sé, ya no puedo analizar un OR solito, así pelón. ¿Qué me dice un OR de 1.6 si no me da un intervalo de confianza? ¿Qué tal que el intervalo de confianza va de 0.5 hasta 30? Es algo que no está asociado. Entonces, no me sirve para nada. 0.88. Aquí yo no sé si atraviesa el intervalo la unidad o no. Y 0.44 no está claro, no está nada claro. Entonces, acuérdense que un gráfico se entiende por sí solo, aunque yo, bueno, yo... En todo caso, aquí tendría que haber estado un gráfico de Power Plus, ¿no? Por supuesto. Un gráfico de HR. Claro, donde ustedes señalen con claridad el intervalo de confianza y pues muestren la línea de no significancia en 1. Aquí está partiendo de 0, que es un riesgo de 0. ¿Hay riesgos de 0? No. Esto no tiene ningún sentido. Ahora, díganme si yo utilizo número de pacientes con cáncer gástrico, estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Qué información, Circe, te daría? ¿Qué información adicional te daría este gráfico? Pues yo diría que los pacientes de la etapa 1 o no están siendo diagnosticados a tiempo, diagnosticados en la etapa 2 y 3, y los de la etapa 4 probablemente pues, ya pasaron a mejor vida. Ok. Pues es una gráfica que puede ser incompleta, ¿no? La primera es porque pues, tendríamos que tener por lo menos el número total de las muestras que se evaluó, por lo menos arriba del encabezado. Y por otro lado, pues, o sea, digo, lo único que está diciendo pues, esto que dice el Candy, que es pues, cómo está, es un histograma de frecuencias, ¿no? Como tal, ¿no? Es un histograma de frecuencias de una población pues, no especificada, no especificada. Entonces, es un gráfico, lo único que te dice es que sabíamos que etapa 1, etapa 2, etapa 3, para esta muestra pues estaban prácticamente parejas, y etapa 4 pues más abajo, ¿no? Pero uno puede dar mucho más información. Ok, ahora, imaginen que yo les digo, en la población 1, queremos saber si de verdad es un riesgo para la población el cáncer cervicouterino. Población 1, tengo 100 casos. Población 2, tengo 200 casos. ¿Eso es suficiente para saber si es un problema? No. ¿Qué tal que la población 1, que tiene 100 casos, tiene 1000 habitantes? Y la población que tiene 2000 tiene 10 millones de habitantes. Entonces falta la N. Si ustedes no me dan la N total, yo no puedo saber en realidad cuál es la magnitud. Entonces, cuando ustedes utilizan un gráfico es porque les va a dar información. Ahora, número de pacientes, pues a menos que ustedes quieran calcular las incidencias,
necesitarían el número de pacientes para cada grupo. Pero no sirve que coloquen únicamente la N total. Podría, o la N de forma parcial sin saber la totalidad de la población. ¿Qué nos está diciendo? Cuando son Ns muy grandes, si de pronto ustedes están viendo ahí, hasta cuando ustedes lo leen, se hacen pelotas porque son 10,000 no sé qué, 100,000. Entonces tienen que entender cuando están haciendo sus presentaciones, qué información me va a dar este gráfico de forma adicional. A lo mejor me da más información si yo en una tabla digo que es más frecuente que los pacientes se identifiquen en el estadio 3. X porcentaje de los pacientes se diagnostican en estadio 3, punto, ya. Sin tener que saber si yo solo digo que 2,500 participantes se están diagnosticando en este estadio sin poner la N, ¿cómo siquiera puedo saber qué es el estadio en el que hay más frecuencia? ¿Y qué tanta más frecuencia respecto al estadio previo? Entonces, todo gráfico que ustedes utilicen debe tener una utilidad. Ahora, ¿quién me ayuda a entender este gráfico? ¿Quién hoy ha estado muy callada? Pilar, vamos. A ver, veamos, tenemos la comparación de dos grupos que es placebo y el fármaco, las edades, pero no indica, o sea, que contra qué es, o sea, sí son años, pero contra qué. Aquí está el eje de las Ds. Cambio en el score de función renal. ¿Qué score de función renal? ¿Cuáles son las Es que unidades? puede ser depuración de creatinina o estadio de la enfermedad renal, ¿no? Cualquiera de las dos. Tasa de No entiendo filtrado. ese -2. ¿Quién sabe? Entonces, acuérdense que una gráfica se explica por sí sola. En el eje de las Ys tienen que especificar las unidades de medición. ¿Cuál sería el gráfico que ustedes utilizarían para mostrar estos resultados? Pues puede ser, como es un cambio en el tiempo, pero no es un cambio por edad. Y muestra, digamos, nuestra diferencia entre edad. Luego placebo. Pues podrían ser cajas y bigotes, ¿no? Sí, ¿no? O barras de error, dependiendo del tipo de distribución de la variable, y así se verían los gráficos de dispersión. Pero así como están, pues en realidad no están ofreciendo más información, al contrario, confunde al Pero lector. además el diseño tampoco ayuda, ¿no? Porque tercera dimensión ni siquiera alcanzo a distinguir. Ah, claro. Cuando ustedes ocupan la tercera dimensión o hacen uso de los colores, si de pronto usan rojo y verde, entonces eso ya distrae también nuestra atención y puede ayudarnos a, no sé, tal vez a pensar que el verde es mejor, sobre todo cuando las diferencias son mínimas. Y cuando utilizan 3D, pues a lo mejor se ven son exactamente iguales, pero al ocupar la 3D, ya falsamente pareciera que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Bien, Pilar. Incluso ahora el uso de los colores también está como, pues no bien visto, porque como hay personas que tienen discapacidades visuales, de pues, muchos tipos de diferencias, hay una página en línea que te dice si tus gráficos son aptos para personas con diferentes tipos de cegueras y... ¿Cómo se dice cuando no puedes ver el color? Daltónicos. Entonces, Exacto.
Porque pues a lo mejor pones verde y rojo y el daltónico no lo ve y no ve diferencias en los colores. Por Solo supuesto, ve en una gama de grises o cafés. por supuesto. Entonces, ojo con el uso de colores. Ahora, vean las curvas de supervivencia, A contra B. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál les da más información? Ay, creo que aquí. Ambas están mostrando, son curvas de supervivencia, están mostrando los datos censurados, están los intervalos de confianza. ¿Qué le faltó a la primera? ¿Está descrito el eje de las X y el eje de las Y? No. Que está evaluando, no tenemos ni la más remota idea. Y acuérdense que en las curvas de supervivencia siempre, siempre, siempre tienen que especificar en cada intervalo de tiempo cuántos participantes había. ¿Se acuerdan cuando discutíamos el caso de cáncer de pulmón, donde al final en el último estadio había 2 pacientes y que decíamos, si mañana se muere el que quedaba vivo, la mortalidad baja de ser 98% a ser 0, porque son supervivencias acumuladas. Entonces, en las curvas de supervivencia se tiene que especificar esta parte. Se tiene que especificar cuántos participantes hay en cada momento. Y bueno, de forma adicional se tendría que resaltar la mediana, podríamos agregarlo en la prueba del log-rank test para evaluar si hay diferencias. El momento, la mediana, el intervalo de confianza en el que ocurre el 50% del desenlace en cada una de las poblaciones y bueno, especificar que se trata de una curva de Kaplan y Meyer o que se trata de un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Aquí pareciera que la segunda gráfica es de un modelo de Cox. ¿Por qué? Porque no vienen los censurados. Pero pues hay que estar adivinando porque no se especifica. Entonces tienen siempre que reportarlo todo. Ajá. Ahora, vamos a hacer un resumen. ¿Quién empieza? Manuel, escoge una, la que quieras. Y nos vas a ir diciendo en qué caso la utilizarías, si es pertinente o no es pertinente. Yo voy a escoger la última, la de riesgo relativo. Ajá, ok. Esto lo utilizaría en un ensayo clínico y lo utilizaría para definir hasta los riesgos de cada uno de los grupos donde pudiera estar a favor o en contra de la maniobra. Ok, bien. O como en el caso del estudio de Andrea, bueno, pues sí, para un metaanálisis. Ok, listo. Ahora, ¿quién sigue? Andrea, ¿escoge algún otro? Pues el D, en este caso están tratando de hacer una correlación entre edad e índice de masa corporal. No sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero a mayor edad hay un aumento en el índice de masa corporal. Pareciera una relación perfecta al 1. Y pues sí, lo utilizaría para correlacionar los variables y la modificación de la X aumenta la Y. Perfecto, ok. Octavio, ¿qué opinas de la C, que es la media de índice de masa corporal y sexo? Está bien, ¿no? Ajá. Pues yo usaría ahí, si voy a tratar de analizar la media comparando 2 sexos, que es una variable cuantitativa de distribución normal, yo usaría una barra de error. Pero, como la F. Como en la F, sí. Pero no sé por qué aquí lo pusieron. Con líneas. Con líneas. No. Es más para tiempo, las líneas. Entonces, ahí no es pertinente. ¿En qué caso, Jess, tú utilizarías un histograma de frecuencias como el que está en E? En estudios epidemiológicos, por ejemplo, en COVID, tuvimos frecuencia a lo largo de tiempo determinado para ver también la distribución de una variable. Ok, perfecto. Bien. Les pongo otro ejemplo. Hay una prueba que se llama caminata de 6 minutos.
Es como un indicador subrogado de condición física. Evalúa consumo submáximo de oxígeno. Entonces, cada población tiene, incluso población mexicana, aquí va a ver, si lo hacemos en la Ciudad de México, vamos a ver que la media es diferente en diferentes zonas. Es diferente, a lo mejor quien vive en el Ajusco, a quien está más en el centro, o quien vive en la playa, que quien vive aquí, o quien está cerca de algún volcán, aun cuando sea población adulta aparentemente sana. Entonces, cuando ustedes quieren establecer los parámetros de referencia de algún marcador en alguna población y cuando no se sabe, lo hacen. Y pueden hacerlo para hombres, pueden hacerlo para mujeres, para sujetos con índice de masa corporal normal, para aquellos que tienen obesidad, para aquellos que tienen alguna comorbilidad. Porque a partir de aquí se busca establecer primero cómo se comporta la población, nada más. No sabemos si eso se traduce o no en algún problema de salud. Simplemente deberíamos saber si varía entre las poblaciones. Si varía entre las poblaciones, yo no puedo tener un punto de corte en específico. Tendría que considerar cuáles son los valores para cada población. Entonces, para eso lo utilizaríamos. Y las otras, las primeras gráficas de índice de masa corporal, de acuerdo a sexo, pues vean cómo en realidad no dan absolutamente nada de información, ¿no? Esas tres primeras, entre hombres y mujeres. ¿Les dan información? No, es que se supone que cuando va uno a usar, por ejemplo, barras, pues deben ser para variables cualitativas, ¿no? O sea, de inicio. Entonces, lo que estamos aquí tratando de analizar es una variable que se mide de alguna forma de manera cuantitativa. Y ya desde ahí, pues, ya empezamos con la confusión mental porque estamos asociando ya la gráfica incorrecta con el tipo de variable incorrecta. Entonces, ya no podemos, y es lo mismo que sucedía con la otra o con las anteriores que estábamos viendo, de las que estaban en tercera dimensión, que eran, estábamos acá con un índice numérico y estamos tratando de asociar categorías para variables cualitativas. Por supuesto. Entonces, bueno, pues creo que esta última diapositiva ayuda a que ustedes identifiquen cómo un mismo ejemplo puede ser representado de diferentes maneras y no todas estas maneras son correctas. Doctora, yo tengo siempre dificultad para saber la diferencia. O sea, ¿cómo ves en qué difiere una de errores de barras y la de cajas y bigotes? Siento que es como muy parecida. Esta, la de las barras de error, lo que me muestran es la media y el intervalo de confianza al 95%, o la desviación estándar o el error estándar. Entonces, ambas están mostrando la medida de tendencia central y su dispersión, pero esta solo se puede utilizar cuando la variable tiene distribución normal. Normal. Ah, ok. Exacto. Si no tiene distribución normal, tú no podrías utilizar pruebas paramétricas, pero ambas te muestran dispersión. Media, en este caso media e intervalo de confianza al 95%, y en el ejemplo de al lado, el box plot, está la mediana. Tenemos Claro. mediana, tenemos rango intercuartil y los percentiles. Entonces, aun cuando ambas variables, bueno, aquí está edad, pudieron haberse tenido aquí la misma variable edad, la diferencia radicaría en el tipo de distribución. Aquí, si ustedes analizan claramente, no tiene distribución normal. Está la mediana, pero todo, vean la mediana. Está simétrica. No, nosotros esperaríamos, si siguiera el comportamiento de una curva de Gauss, que si la cortamos a la mitad, arriba y abajo quedara el 50% de la población. Entonces, aquí, nada. Muchas gracias. De nada, Pilar. ¿Alguna otra duda antes de cambiar de presentación? ¿No? ¿No?
¿No? ¿Seguros? ¿Ya podemos cambiarlo? ¿Ya saben cómo hacer los gráficos? Ok. Vamos a dar un repaso. Nos falta, creo que ya vimos a lo largo del trimestre, le dimos tiempo suficiente a las curvas ROC, entonces no nos vamos a detener a una curva ROC, pero sí nos vamos a detener en repasar ahora un forest plot. Déjenme ver. Espérenme. Estoy pensando cuál de los dos. Entonces, los forest plots nos ayudan con las medidas de asociación, pero ¿se acuerdan que también podríamos hacer forest plots para diferencia de medias? Para variables que son cuantitativas. Ahorita, este tiene un desenlace que es dicotómico, está súper viejito. Evalúa la eficacia de aspirina para prevenir mortalidad posterior a un infarto. Entonces, vamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos evaluando? Estamos evaluando un desenlace dicotómico, estamos evaluando la incidencia de eventos en el grupo que recibió aspirina versus aquel que recibió placebo. ¿De qué dependía el peso de los artículos? ¿Por qué tenemos un artículo que es GASP, que tiene un peso de 1.7% y de pronto tenemos ISIS que tiene un peso de 74%? Por el tamaño de muestra, ¿no? De los pacientes, ajá. ¿Y qué más, Andrea? Tamaño de muestra y... el intervalo de confianza, que en general van de la mano. Vean este primer artículo, este artículo que tiene el 74% de peso. Entonces, tiene una medida de efecto que va de 0.91 con un intervalo que va de 0.86 a 0.97. Entonces, el intervalo de confianza también es más estrecho. Y de pronto, ¿qué pasa si tuviéramos este artículo de 1970? Vean cómo el intervalo de confianza va desde 0.5 hasta 1.05. Ajá. Gracias, Manuel. Encontraste el artículo. Así es, para que lo descarguen. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que analizar? El tamaño del efecto global. 0.91 con un intervalo que va de 0.87 a 0.96. ¿De qué nos están hablando estos resultados, Angie? ¿Sirve o no sirve la aspirina para disminuir mortalidad en pacientes con infarto? Pues estadísticamente en la P de 0.001, ¿no? Entonces, pues, sí. ¿Eso es suficiente? ¿Ustedes se quedarían No con tiene. eso? ¿De cuánto es la reducción relativa de riesgo? Octavio. Entonces, el tamaño del efecto, la significancia global del efecto es 0.001. Esto dice que los resultados van a favor del ácido acetil salicílico. Octavio. Pues aquí el intervalo de confianza es del 0.90. Aquí nos diría que esto lo reduce entre un 4 hasta un 20, bueno, 3%. Sí. Es y 0.91. Ajá, ese sí, pero ese es El efecto Punto medio. Y 0.87 daría una reducción relativa de
13. Ajá, de 13 hasta 4%. Entonces, eso nos habla del efecto relativo. Pero ahora, ¿qué me pueden decir del efecto absoluto? Tenemos que calcularlo. La incidencia. Vamos a calcular la incidencia entre los grupos. Entonces, aquí nos están dando el número de eventos en total, en el total de la población. Entonces, 21-28 entre 14, 186, 15%. Bueno, punto 15. Y en placebo, esperaríamos que fuera... El otro es 16.15. Y en el de ASA es 0.15, ¿no? Uh-huh. Y en el de placebo sería 0.16. Ok, la diferencia es 1%. Entonces, vamos a calcular el número necesario a tratar. 1 entre 0.01. ¿De cuánto es el efecto absoluto? Este sería el número necesario a tratar con 1 entre 1.01 sería 99 por cada, para lograr un beneficio. Yo debo tratar Bueno, sí, 1 de cada 99 pacientes que reciban aspirina se va a beneficiar. Aquí tienen que hacer un análisis de costo-beneficio, deben ponderar los eventos adversos. Hay que considerar tal vez el más grave, que pudiera ser sangrado de tubo digestivo. Entonces tendrían que ponderarlo. Entonces, de inicio, Angie solo nos comentó que era estadísticamente significativo, pero a ustedes no solo les interesa que sea estadísticamente significativo, sino les interesa saber de cuánto es el tamaño del efecto. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar, aquí el análisis estadístico puede ser llevado a cabo por dos métodos. Un método por análisis fijos, cuando se considera que los resultados son homogéneos, es decir, que la heterogeneidad o la variación en la respuesta que ustedes están observando solo se debe al tamaño de muestra. Entonces, tenemos una I cuadrada que nos ayuda a evaluar la heterogeneidad de 40%. Los resultados de acuerdo a este valor son homogéneos o heterogéneos. Homogéneos. Entonces, Homogéneos. si son homogéneos, ¿cuál es el análisis estadístico que corresponde? ¿Por métodos fijos o aleatorios? Fijos. Ok, entonces está correcto. Ok. Bien. Ahora, el otro gráfico que podemos utilizar en los metaanálisis va a ser el funnel plot. ¿Para qué nos ayuda el funnel plot? Era como analizar la fuente de nuestros, ¿cómo se llama? Artículos, ¿no? Y qué tan, qué tan balanceado El estaba, sesgo, ¿no? Entonces, sí estaba, ajá. Exacto, el sesgo. Es un sesgo de publicación, Felipe. Nos ayuda a evaluar entonces un sesgo de publicación. ¿Qué es lo que se observa? En el eje de las X se observa el tamaño del efecto. Aquí el tamaño del efecto, esta primera línea punteada es la media del tamaño del efecto, que era ese 0.91. Y después las siguientes líneas punteadas son el intervalo de confianza de esa medida de asociación. Entonces, esto son la media del riesgo relativo con sus intervalos de confianza. Si no hay sesgo de publicación, dentro de este intervalo, todos los artículos incluidos deberían estar adecuadamente balanceados y esto se debería ver simétrico. En el eje de las Y tenemos el error estándar dado por el tamaño de muestra. Los estudios con mayor error estándar son los que tienen menor tamaño de muestra y los que tienen menor error son los que tienen mayor tamaño de muestra. Aquí los resultados publicados son de los estudios que son más grandes. No tenemos estudios publicados chiquitos de menor tamaño de muestra. Entonces aquí solo se estaban publicando los artículos con mayor tamaño
de muestra y con los resultados más positivos. Nos falta, entonces, pues conocer el panorama completo de lo que está sucediendo para poder hacer una adecuada interpretación de los resultados. Entonces, falta buscar, puede ser que aquí solo se estuvieran publicando estos artículos, que solo hayamos hecho la búsqueda en PubMed o en BIS y no hayamos recurrido a buscar algunas otras fuentes de literatura gris. Cuando se comparan los tamaños del efecto entre los artículos publicados y los no publicados, lo que sucede es que el tamaño del efecto es mayor en los publicados. Entonces, siempre cuando esto sucede, pues quizá lo que nos está mostrando es que hay un mayor tamaño del efecto. Entonces, de inicio, la reducción relativa es de 9%. Ahora imaginen si aumentamos estos artículos que no han sido publicados, que tienen menor tamaño de muestra. ¿Qué va a pasar con ese efecto? Se va a diluir. Entonces, este es el otro gráfico para los metaanálisis. Ahora, quiero enseñarles aquí en... espérenme. Déjenme hacer una nueva. Quiero enseñarles, bueno, Repman lo podemos utilizar también para hacer forest plots. Aunque ustedes no quieran hacer una revisión sistemática y metaanálisis, podríamos utilizarlo para hacer un forest plot. Entonces, bueno, aquí le ponemos que es un estudio de intervención. Aquí vamos a intentar identificar factores de riesgo para mortalidad en COVID. Y le ponemos que es una revisión completa. ¿Ok? Ahora, en lugar de poner, aquí nos vamos a estudios y referencias. En lugar de poner los diferentes estudios incluidos, Portman, Talavera, cualquier otro autor, lo que van aquí a colocar como nombre del estudio ahora son sus factores de riesgo. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo para mortalidad de niños con COVID? Edad. Habíamos visto que edad menor a 1 año. Menor a 1 año. Y siguiente. Y van agregando así. Déjenme cerrar esto que nada más está dando lata. Ya no sé cuál es. Ahora sí ya es este. Okay. Entonces, tenemos edad mayor a 1 año. Tenemos después comorbilidades. Nos vamos a estudios incluidos y le van poniendo a agregar los factores de riesgo. Entonces, comorbilidades. Aquí lo ideal sería que describieran qué comorbilidad. No es lo mismo tener dermatitis atópica a tener inmunosupresión. ¿Qué otra les gusta? Agregamos otro estudio. Neumonía. Esta variable era la que se comía todo el modelo. Ajá, ¿ok? Entonces, una vez que ya agregaron sus factores de riesgo, se van a datos y análisis. Y agregamos comparación. Entonces, esta comparación se va a llamar mortalidad. Y hacemos nuestro cuadro de 2×2. Aquí hay 2 opciones. Una, que por cada variable o factor de riesgo que ustedes estén analizando pongan la cantidad de participantes. ¿Cuántos de los que se murieron tenían neumonía y cuántos no tenían? O bien, si ponen esta opción que dice varianza genérica inversa, lo único que van a necesitar es poner el OR con su error estandarizado. Entonces, aquí le ponemos mortalidad
en pacientes con COVID. Entonces, en el grupo experimental, lo que va a estar del lado izquierdo, quiero que sean factores de protección. Lo que esté a la derecha, quiero que sean factores de riesgo. Aquí, ustedes deciden si es OR, riesgo relativo, o hazard. OR, riesgo relativo o hazard. Vamos a elegir. ¿Qué les gusta? Bueno, es un estudio de seguimiento, ponemos hazard. Aquí, dado que ustedes no van a hacer un metaanálisis, no necesitan un efecto global, necesitan los no totales, nada más para que se observe el forest plot para cada factor de riesgo, pero no necesitamos un total en específico. Aquí vamos a bajar la escala, no vamos a tener factores de riesgo de 100, entonces aquí podemos elegir una escala, no sé, de 20. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener factores de protección. Y del lado derecho vamos a tener factores de riesgo. Ajá. Y terminar. Ahora, si le dan clic aquí a la hoja con el más, están ya los factores de riesgo. Los pueden ir seleccionando todos. Y ahora, ¿qué información les va a pedir? Les va a pedir el beta con su error estandarizado. Entonces, aquí, edad mayor a 1 año, vamos a poner que tiene un beta de ¿cuánto les gusta? De 0.9. Y un error estándar de 0.01. Les da, ya les va dando, les calcula en automático el hazard con su intervalo de confianza. Ahora, aquí, para inmunosupresión, ¿será mayor o menor el riesgo de un niño menor a 1 año? Y neumonía, esta era la variable que se comía todo el modelo. Ahora, le dan clic aquí y ya ven, ¿qué pasó aquí? Nos ayuda esta escala que escogimos de 20, o no se ve absolutamente nada. ¿Se ven los intervalos de confianza o no se alcanzan a visualizar? No se ve nada. Aquí lo hice casi perfecto, ¿no? Vean los intervalos de confianza. Entonces, los intervalos de confianza, vamos a cambiarlos para que sean más. Pero aquí lo que no me funcionó es que le puse errores estándar mínimos. Entonces, eso no ocurre. Ahora sí, ya amplié los intervalos de confianza y ya se ve mejor. Entonces, ¿por qué no se veía nada? Porque no había dispersión de los datos. Ahora, ya se ven mejor los datos. Ya se ven los hazard con su intervalo de confianza. 2 puntos. Todavía me quedó bastante perfecto el modelo. Vean los intervalos, pues en realidad son estrechos. Entonces, de esta manera ustedes podrían construir su forest plot. Ahora, pensemos que un desenlace cuantitativo para COVID. Vámonos otra vez a datos y análisis. Vamos a agregar comparación, pero ahora vamos a elegir un desenlace que sea cuantitativo. Duración de la enfermedad. Duración de los síntomas. Este desenlace ahora le vamos a poner que sea cuantitativo. Del lado izquierdo vamos a poner la presencia o no del factor de riesgo. Presente. Y de este lado, factor de riesgo ausente. Aquí, diferencia de medias. No queremos los totales.
Y aquí, para que se vea más efecto, vamos a poner 20. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener el factor de riesgo más bien negativo. Porque un factor de riesgo positivo lo que va a hacer es aumentar la duración de los síntomas. ¿Sale? Listo. Entonces, tenemos edad, inmunosupresión y neumonía. ¿Qué necesito aquí conocer? La media y la desviación estándar. Entonces, en un niño que es menor de 1 año, ¿de cuánto será la duración de la enfermedad? Aquí probablemente cambiaran los criterios porque a mayor edad, pues yo esperaría que la duración fuera mayor. Aquí un niño, menor a 1 año, yo esperaría que se recupere más rápido. Entonces, ¿qué les gusta? 10 días con una desviación estándar de 1. Y aquí le ponemos que tenemos, bueno, para todos sería la misma cantidad. Inmunosupresión, entonces aquí ponemos que estos niños se recuperaron en 20 días, desviación estándar de 5, los que no tenían inmunodepresión en 10 y 2. Los niños mayores aquí, mayores a 1 año, vamos a poner que se recuperaron a los 14 días con 3 días de desviación estándar. Los de neumonía, ¿en cuánto tiempo se habrán recuperado? Entonces, aquí ustedes pueden también utilizar Redman para hacer hacer un forest plot para diferencia de medias. Entonces, creo que esto faltó en el cuadro de variables, hasta apenas me estoy dando cuenta, porque el forest plot también se puede utilizar para diferencia de medias y en modelos multivariados. Entonces, aquí pueden ustedes colocar los resultados, puede ser que utilicen un modelo de ANCOVA y a partir del modelo de ANCOVA, pues dar su media ajustada, incluyendo una variable, o bien puede ser un análisis entre diferentes variables cuantitativas. En el ejemplo anterior, donde estaba lo de los tetas, ese ejemplo es cómo podemos graficar, por ejemplo, regresión logística con forest plot, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ahí ustedes, yo elegí hazard, pero también hay opción para que ustedes grafiquen riesgo relativo o para que grafiquen OR. Entonces, ahí depende de ustedes. ¿Cuál es la medida de asociación? Entonces, esto también lo podrían hacer en SPSS, pero en SPS es más complicado. Hay un montón de pasos. Y lo que no me gusta de SPSS, y por eso ni siquiera se los enseño, los intervalos de confianza, está la media y los intervalos de confianza. Ustedes esperarían que si la fórmula es media más menos 1.96 y el error estándar tuvieran la misma cantidad hacia cada uno de los lados. Entonces, en SPSS esto no es simétrico. Entonces, cualquier persona en cualquier revista, en cualquier lugar donde se presenten, les van a cuestionar. Entonces, esta es la opción. Hay otro programa, pero tiene costo. Es GraphPath, pero también da forest plots y se ven bien. Entonces, pero creo que esta podría ser una buena opción si es que ustedes quisieran resaltar sus resultados. Sus resultados multivariados. ¿Ok? Ay, ya se me acabó el tiempo, como siempre. Listo, chicos. Pues esta es nuestra última clase. La siguiente semana la van a aprovechar para hacer su trabajo final. Acuérdense, su trabajo final ya está cargado en el Classroom. ¿En qué va a consistir? En que hagan todo su análisis estadístico. Si todavía no tienen resultados, entonces hacen una base ficticia e imaginan y asumen cómo se va a comportar. Lo que yo quiero
es que ustedes hagan el ejercicio de qué van a hacer cuando ya tengan sus resultados. ¿Cómo los van a mostrar? Reprobado el que me ponga como en la tarea que les mostré, el screen de pantalla de SPSS. No, ya tienen que pensarle cómo lo van a mostrar, cómo se verían en el artículo publicado. Ajá, entonces, ¿qué necesito? El objetivo, su pregunta de investigación. Si me quieren poner un breve antecedente para que para mí sea más sencillo, estaría padrísimo. Plan de análisis estadístico, de acuerdo a la variable dependiente, independiente, al objetivo. ¿Cómo hicieron el cálculo de tamaño de muestra? Claro, cuando aplique, la única en la que todo va a ser diferente, va a ser con Andrea y su metaanálisis. Entonces, después de plan de análisis estadístico y cálculo de tamaño de muestra, sus tablas de resultados, que tienen que coincidir con lo que ustedes querían hacer. Porque sucede con mucha frecuencia que se dispersan dentro de los resultados y se les olvida la maniobra principal. No importa si el tamaño de muestra en este momento no les alcanza, es solo para que ustedes tengan en mente qué van a hacer, qué cuadros van a mostrar y qué análisis van a llevar a cabo. Esto sin duda les va a dar mucho más claridad cuando ya tengan completa su tamaño de muestra. Y le van a agregar un gráfico para enriquecer sus resultados. Un gráfico que les ayude, o que me ayude a entender o a resumir la maniobra contra el desenlace. Una breve descripción de lo que significan esos resultados y una conclusión. ¿Sale? Y si quieren hacer algún comentario, quejo, sugerencia en la clase, con todo gusto, ahí al final. Acuérdense que va su carátula firmada, nombre empezando por el apellido y la firma. Entonces, el trabajo final aparte y la carátula aparte. ¿Sale? Tienen hasta el lunes en la mañana para entregarlo. Si tienen dudas, por favor, en la semana. No, hasta la siguiente. No. Pero bueno, a petición de Octavio, para este lunes. No. Para Octavio. Capacita. No, para la siguiente semana, 27 en la mañana, ¿sale? Si tienen dudas, por favor, me contactan. Si es necesario, hacemos una sesioncita de Zoom para que no tengan dudas. Lo que me interesa es que si tienen alguna duda sobre lo que sea de su proyecto, pues este sea el momento de aclarar. Me dio muchísimo gusto volvérmelos a encontrar y cualquier duda que tengan más adelante, con todo gusto, sobre sus proyectos, estoy para ayudarles. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.